Buenas noches, teleauditorio. Estamos aquí en su programa Tal Cual y vamos a abordar un tema relacionado a la seguridad. Recientemente y de gira por Europa, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para ser precisos, en España, manejó estadísticas donde dice que la inseguridad en México ha bajado en un 25%. Para abordar este complejo tema y tendencioso, por supuesto, vamos a tener como invitados al analista Ernesto Escobosa. Bienvenido, Ernesto. Gracias, Alfredo. Y al licenciado José Vidal Silerio. Gracias por la invitación. Bueno, pues aquí hay que distinguir, el Ejecutivo Federal hizo tal pronunciamiento y en paralelo la OCDE habla de que México, dentro de sus agremiados, es el que está en último lugar en materia de seguridad, inclusive lo reprueba. Yo hablo de estas dos vertientes de información, lo cual se genera una controversia, y yo le cedo el micrófono a nuestros invitados. Que yo creo que la única forma en que México va a dejar de ocupar los últimos lugares en las evaluaciones de la OCDE es precisamente dejando esa organización, porque estamos en el fondo en todas las mediciones que ellos hacen. Desafortunadamente, el presidente de la República da a conocer unas cifras que son alimentadas por las procuradurías y las fiscalías estatales, que tienden a negar la realidad y regularmente manipulan los datos. Precisamente por eso el presidente de la República está dando una información que no corresponde con la realidad. Estamos viendo una tendencia, según las cifras de la OCDE y de muchas organizaciones no gubernamentales que están enfocadas en esa materia, en que el fenómeno de la violencia sigue siendo creciente. En algunos lugares del país ha crecido incluso más del 100%. Yo pienso que es un tema muy complejo, y para darle cuerpo y poderlo explicar, me gustaría que el hilo conductor del programa se fuera hablando de ilícitos. Por ejemplo, los homicidios. Aquí los homicidios, pues como dice Ernesto, hay una discrepancia abismal. Se habla de que el pico más alto lo tuvimos en mayo de este pasado. El Ejecutivo Federal, reitero, dijo que en lo que transcurre del año, él habló de ese lapso de tiempo, había bajado un 25%. Aquí simplemente el dato de los homicidios se elevó y está en mayo, en su pico más alto. Sí, fíjate que aquí habrá que analizar dos cuestiones claves, ¿no? La cuantificación, o sea, cómo cuantificas y qué es lo que cuantificas, ¿no? Y sobre todo, esa cuantificación que te lleve a una percepción, ¿no? A lo mejor el presidente quiere pues, que una percepción de mayor seguridad para atraer inversiones, etcétera, y su manera de cuantificar sea a través de denuncias. Sabemos que las denuncias pues han ido decreciendo, no así el delito, las denuncias sí, han ido decreciendo. Es un problema que la gente ya no tiene mucha confianza en las instituciones, y por supuesto de alguna manera pudiera bajar la medición esa que se hace, ¿no? O sea, la cuantificación puede bajar, porque el hecho de no denunciar no significa que no están pasando los delitos, ¿no? Nada menos la última encuesta de seguridad pública urbana publicada por el INEGI dice que el 72.4% de la población de 18 años consideró que vivir en su ciudad es inseguro. O sea, cuando el 72% de tu población te dice que es inseguro vivir en tu ciudad, y te nombran o te dan cifras alegres de que está bajando la delincuencia, pero tu percepción, tu vida diaria te dice lo contrario, pues creo que tenemos ahí un problema no tanto de comunicación, sino al final de cuentas, y lo más importante, de seguridad, ¿no? O sea, que eso es lo primordial. O sea, las familias no están seguras dentro de sus casas, independientemente de las cifras que les quieran dar, la percepción que se quiera manejar o el maquillaje que se quiera hacer de ellas, ¿no? Fíjate, aquí, bueno, en el tema de los homicidios se desmiente lo que dice el Ejecutivo, porque ese pico más alto habla de que en lo que es simplemente en Tamaulipas, primer lugar, 168 víctimas. Estamos hablando que, o sea, es por cada 100,000 habitantes, por 100,000 habitantes. Ahora pasamos a otro fenómeno, vamos a decirlo así, que es de los desaparecidos. Aquí estamos hablando de una cantidad de 16,000 personas desaparecidas. Estas cifras hay que contextualizarlas en dos escenarios. El primero, 8,000, que queda hasta el 2012, que fue hasta donde gobernó Felipe Calderón.
y las otros 8,000 en lo que va de este sexenio. Aquí lo interesante es que si hacemos promedio, se puede decir que con Felipe Calderón se traía un promedio anual de 1,333 personas desaparecidas. Aquí lo interesante es que con Peña Nieto esto vamos 6 veces más arriba. O sea, esto es algo muy tendencioso, porque estamos hablando de 470 desaparecidos por mes. Estoy hablando en promedio. Y son cifras muy conservadoras, ¿eh? Hay ONGs que manejan 40,000 desaparecidos, ¿eh? Y cuando se reconoce solamente 16,000, habla el secretario de Gobernación hace un mes aproximadamente y dice que ya han recuperado buena parte de esos desaparecidos. A mí me parece que no está tomando muy en serio esta problemática. Estamos en un país donde hay un 98% de impunidad, donde el principal método de investigación policial es la tortura, donde buena parte de las personas que están en un reclusorio están ahí por delitos que no cometieron. Eso no lo digo yo, lo dice el relator de la Organización de las Naciones Unidas. Acaban de incrementar de 70 a 140 años la pena de secuestro. Una incongruencia con la esperanza de vida. Aquí el problema es que no se va a inhibir el delito mientras continúen con la línea de incrementar la penalidad. Aquí lo grave es que las instituciones policíacas y de procuración de justicia no tienen la capacidad de respuesta para detener a los responsables de los delitos. Por eso se sigue en una tendencia creciente la incidencia delictiva. Mientras las policías no tengan la capacidad de detener a los responsables, ponerlos ante un juez y que ese juez, de acuerdo a las pruebas que le presente el agente del Ministerio Público, dicte una sentencia condenatoria, los delincuentes van a seguir en las calles, independientemente de que incrementen la penalidad. Eso no es un inhibidor de la delincuencia, así no se va a construir seguridad. En este momento tenemos el mismo problema que cuando Felipe Calderón en el 2006 inició su llamada guerra contra el narcotráfico. Las policías siguen infiltradas, no se han depurado, no se han hecho un ejercicio a fondo para crear policías confiables en el país. La perspectiva de la que se hablaba en aquel tiempo como una solución similar a la que tuvo Colombia con la Policía Nacional no se ha aplicado. La gendarmería sigue siendo un mito que se actuaría en áreas rurales. Lo que tú dices sería el mando único, que equivale a lo de Colombia. Y el grave problema es que las policías investigadoras estatales siguen en las mismas condiciones que estaban en 2006. No ha habido una depuración a fondo. Siguen estando muy vinculados a la delincuencia organizada. Y eso lo vemos en cada estado en que el gobierno federal interviene en las policías. ¿Qué estamos viendo en Michoacán? Prácticamente todos los policías michoacanos estaban en un acuerdo con la delincuencia organizada, si no era con un grupo o con el otro. Cuando llegaron a Tamaulipas, ¿qué vimos? Lo mismo. Cuando llegaron a La Laguna, ¿qué vimos? Bien. Lo mismo. Bueno, nomás retomando el hilo conductor, lo que dije, para poder al teleauditorio darle primeramente como primera etapa del programa un diagnóstico, y luego seguimos deliberando en la segunda etapa del programa. Ahora pasamos a otro hito que es que lacera más a la sociedad, que es el secuestro, que es el que más preocupa y ocupa. Y aquí pues Morelos es el que va arriba. Y estamos hablando de que también son 69 víctimas en lo que va 5 meses y 202 casos de extorsión. O sea, estamos hablando que es su pico más alto. Entonces hablamos homicidio al alza, desaparecidos, que esto es muy tendencioso porque estamos hablando ya de un fenómeno, porque ahora hay narcotumbas por todos lados, por todo el país están surgiendo, y ahora el secuestro. Entonces estamos hablando ya de 3 delitos que con estadísticas, las estadísticas no mienten, estamos al alza. Sí, fíjate, y igual, retomando un poco, la cuantificación es esto, porque de esas personas que estaban desaparecidas, al momento de aparecer en una narcofosa, ahora sí se convierte en homicidio doloso. O a lo mejor fueron secuestrados. O sea, se te están moviendo las cifras, de algún modo, ocultándolas, pues no vas a poder solucionar para nada. Inclusive,
se te está brincando ya de un secuestro, se te convirtió en homicidio, y era una desaparición anteriormente. Aquí la cuestión es que qué tanto eso se denuncia o qué tanto no se denuncia. Esa es la otra parte, porque esas son cifras más o menos que pudieran tener cierta referencia, pero ¿cuántas familias no les han hablado? ¿Sabe que si denuncia le va a ir peor, o me lo va a llevar a su hijo, me va a llevar a su hija, etcétera? Entonces tenemos una cifra negra todavía que no conocemos, que es muy superior a la que conocemos. Que desgraciadamente tendría esto al alza. Pero fíjate, retomando lo que dice Vidal, que a mí me parece muy lógico y muy cierto, posiblemente lo que estamos viendo en Morelos es que ahí hay confianza en la Procuraduría de Justicia, y por eso hay tanta denuncia por secuestro y extorsión. A lo mejor esa cifra se genera a partir de la confianza, no lo sabemos. No precisamente porque haya crecido la incidencia. Yo te voy a dar el voto, pero eso es lo relativo. No, es para nada más normar la relatividad de estas cifras. Bueno, yo todo el voto de confianza que sí sea que la ¿Cuántos delitos de secuestro se denuncian en Chihuahua? Prácticamente ninguno, y están sucediendo todos los días. Sí, aquí lo lamentable es cuando la autoridad exhorta a la ciudadanía a que demande. Denuncia. Cuando todo el mundo tiene testimonios de un vecino, de un amigo, etcétera, que fueron a denunciar y todavía no salían del inmueble y ya lo estaban amenazando. Sí. Entonces ahí es como que es una situación de un círculo vicioso, como dice Ernesto, no se ha depurado todas las estructuras policíacas y desgraciadamente estamos en este círculo vicioso. Aquí hablamos de ciertos delitos, pero ahora vámonos a los focos rojos. Aquí, como dicen, Michoacán. O sea, Michoacán, tema de qué hablar todavía las autodefensas. Mireles toma un poblado, ya ahorita está apresado. Sí. Pero eso es muy tendencioso. Y luego brincamos a Tamaulipas, y Tamaulipas, la violencia, la delincuencia está exacerbada. Ahora me estaba enterando, no saben, de una diputada local de nombre Ernestina Rodríguez, diputada local, y el sacerdote Carlos Ornelas. A este último lo sacaron de la iglesia, estaba dando misa, llegó un comando armado, lo sacó y están desaparecidos los dos. Y ahorita, pues como dice Ernesto, hay muchas cosas que no se dicen oficialmente, pero están saliendo a relucir, y estamos hablando que es una situación de barbarie. Porque lo que está pasando en Tamaulipas, en Tampico, que es una ciudad próspera, está económicamente paralizada, porque es como un toque de queda, porque la gente ahorita no circula. Una de las principales actividades de Tampico es la petrolera, y allí está hasta el cuello la delincuencia organizada. Son prácticamente los principales proveedores de gasolina y diésel en esa parte del estado. Bueno, ¿qué estamos viendo ahorita? Con lo que dices tú de toda la delincuencia organizada, estamos hablando que se están estructurando estructuras criminales. Ya lo tuvimos en Michoacán con los caballeros templarios. Hemos aquí platicado desde cuando fue la familia, después, bueno, en esencia son lo mismo los caballeros. Pero aquí lo tendencioso de todo esto es que mientras galopantemente todos estos grupos criminales se vayan consolidando, es muy tendencioso. ¿Por qué, teleauditorio? Porque estructuras criminales que van abriendo el abanico delictivo a acariciar todo un abanico de delincuencia. O sea, sobre narcotráfico, yo creo que es la actividad primaria, la más rentable, pero ya están con la ordeña de ductos, venta de gasolina, estamos hablando de trata de personas. El hierro, Lázaro Cárdenas. Cobran tributo. Entonces estamos viendo que esto, desgraciadamente, esto que estamos viendo que está galopando, es muy tendencioso, y dices tú, bueno, ¿qué va a pasar con todos estos grupos? Ahorita también ayer, si no mal no recuerdo, en el Estado de México, hubo un enfrentamiento entre un grupo de civiles fuertemente armados y los militares, porque encontraron los últimos una bodega llena con un arsenal y mujeres secuestradas. Se hizo el enfrentamiento y hubo 22 muertos. O sea, para que ya una estructura de esa ya maneje todo ese armamento, que puedes estabilizar a un gobierno local. Mira, yo creo que las estructuras de la delincuencia organizada no están en proceso de consolidación, ya están muy consolidadas, y en muchos aspectos han demostrado que tienen más capacidad de maniobra que las instituciones del Estado mexicano, y tienen una mayor capacidad de recuperación. Acuérdense del maxi proceso, donde
son detenidos y encarcelados y procesados varios altos mandos de la Agencia Federal de Investigaciones, incluido un ex subprocurador. ¿Y qué pasa con eso? Se logra dar cuenta el Estado mexicano la penetración que tienen estos grupos en sus estructuras. Si bien es cierto que el general Naranjo está considerado como el mejor policía del mundo, García Luna está considerado como el más corrupto y no se le ha llamado a cuentas. Nomás aquí Él y todos sus policías, su grupo de policías Iztapalapa, que eran semianalfabetas, terminaron siendo millonarios. Bien, nomás para, y no hay persecución para en contra explicar, de ellos. El general Oscar Naranjo, colombiano, fue, como dices tú, dicho por la idea del mejor policía del mundo. Él se atribuye la captura de Pablo Escobar. Sí. Y hay que decirlo, territorio, en la campaña de Enrique Peña Nieto, siendo candidato, lo invitó a ser su asesor. Y uno de los misterios es que se regresó. O sea, sí, no terminó. lo invitaron a ocupar un alto cargo a Colombia de nuevo. Y García, que tú hablas, Genaro García. Genaro García fue el policía que era ingeniero de Felipe Calderón. Sí. Entonces allá en Colombia tenía el mejor policía del mundo y aquí el más corrupto del mundo. De por ahí ya vamos entendiendo por qué andamos como estamos, ¿no? Sí, no, hay que recalcar eso. Bien decía Ernesto, la cuestión de los policías, si bien se ha hecho algún proceso ahí de certificación, ¿cómo es posible que, y yo les preguntaba y me han preguntado en algunas ocasiones, digo, oye, ¿cómo es posible que sea policía certificada y cuánto dura esa certificación? ¿Por qué? Porque puedes certificarte un día y al día siguiente llega uno de estos criminales con un dinero y se te acaba la certificación. Va a durar, o sea, te duró 20 minutos la certificación y anda circulando como si nada, ¿no? O sea, el problema es que sí se requiere de una política muy bien estructurada ya, ahora sí, en cuestión de seguridad, si realmente se quiere combatir el delito, si de plano ya está rebasada la autoridad o ya está tan infiltrada que ya no haya la salida, pues a lo mejor pues sería una cuestión pues ya de irnos adecuando a la situación, porque de plano se ve muy, muy controvertido la cuestión de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Pues todo un hierro entero en barcos a China, o sea, robado. Millones de toneladas durante sin el menor años. problema, o sea, años y años. Bueno, y se supone que para esos tiempos, de esos descubrimientos, la Marina ya tenía control del puerto. Sí, pero siguió pasando. Sí, eso es lo grave, ¿no? Porque ya dijiste tú, bueno, el gobierno estatal estaba rendido, sometido, llegó el gobierno federal, y si mal no recuerdo, hace 6, 7 meses, la Sedena, la Marina toman el control de Lázaro, del puerto. Y siguió pasando lo mismo. Eso fue hace 6 meses y hace 2 meses nos enteramos de que estaban saliendo barcos enteros o sea, que lo que le llaman ahora la narcominería. Entonces cuando dices tú, ahí sí está ya... O sea, ya para que un barco de esa envergadura y no lo vea nadie, pues imagínate. No, y los cientos de trailers que llevaron el material tampoco nadie los vio. De hecho, el doctor Mireles iba a entrar a Lázaro Cárdenas, Michoacán, cuando fue detenido. Ahorita me dio mucha pena verlo en la mañana, en un video que subió su abogado a las redes. Lo raparon completamente, le quitaron el bigote, manifestaba él directamente del reclusorio en Sonora que no le estaban dando sus alimentos, ni su medicamento. Entonces, fíjate, o sea, una persona ciudadano común, que dice, oye, pues estás mal, te ayudo, te echo la mano, te digo dónde están, cómo es, etcétera, ve en lo que termina para el gobierno. Entonces, estamos llegando a una etapa en que, caray, pues ¿en quién confiaremos, no? O sea, ese es el problema. Si no hubiera sido por los autodefensas, Michoacán seguiría en la misma situación grotesca en la que estaba todavía hace un año, con una control absoluto y total del gobernador, y me refiero a Reina, el interino, que está bajo proceso, para abajo de toda la estructura. El caso de Hipólito Mora, acusado por homicidio, encarcelado por ese delito, ahorita está en la calle y no tenía derecho a fianza. A mí me parece que el caso de Mireles está manejado de una forma muy burda, eminentemente político. Es un activista social que se convirtió en alguien muy, muy incómodo, no solamente para el gobierno del estado, sino para el gobierno de Michoacán. Para mí, de nueva cuenta, es una muestra de fuerza del gobierno federal sometiendo a alguien que les es muy incómodo. Y como bien lo dices tú, un ciudadano desesperado que logra una gran convocatoria de personas que
se arman y empiezan a defender su vida, su patrimonio y a sus familias de unos delincuentes que eran intocables en el estado de Michoacán. Ahorita están en la cárcel. Pero tú decías, licenciado, de que ya es el momento de sentar las bases de un proyecto sólido, por así decirlo. Sí. Más que te voy a decir, esto es muy frustrante porque vamos a analizar y estamos llegando a conclusiones que este gobierno federal arrancó sin un programa integral. Porque aquí, como decía Ernesto, yo me acuerdo de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, en su campaña, una de sus banderas fue precisamente lo de la gendarmería. La gendarmería, se hablaba en aquellos tiempos que iba a haber miles de personas del personal, o sea, miles de policías. Ahorita andamos en cientos. Lo único que se ha hecho concreto de la misma es que estuvieron en Colombia 120 elementos entrenándose para tácticas contra el narcotráfico. O sea, estamos hablando que iba a ser la mega institución de este gobierno. Ahí cabe cuestionar. Chéquense el currículum de los pocos policías de alto perfil que han sido detenidos. Entrenamiento en Israel, entrenamiento en Estados Unidos, entrenamiento en la Universidad de las Américas. Muy calificados desde el punto de vista curricular y terminan trabajando para la delincuencia organizada. Una tendencia, y es un dato bien duro. O sea, la mayoría de los policías que han sido detenidos en un acto de corrupción o de colaboración con la delincuencia organizada iban pasando sus exámenes de control de confianza. Eso no significa nada. Los exámenes de control de confianza en este país son una burla. Bien, bueno, ese es lo que estamos aquí haciendo, esas conclusiones. Aquí no hace ni 2-3 meses se dio a conocer de la creación de una institución de inteligencia. No sé si se acuerdan, que iba a ser como la CIA, la mexicana. Iba a ser, Telavitorio, un organismo de inteligencia donde él mismo iba a ser un cerebro receptor de toda la información de todas las instituciones de inteligencia. O sea, estamos hablando de la PGR, del CISEN, toda la información que ellos tenían y de los estados se iba a concentrar ahí en un buró. Y de ahí, precisamente se iba a privilegiar el procesamiento de datos para de ahí sustentar las bases de una policía más táctica, de más inteligencia que de reacción, que de pie de fuerza. Hasta ahorita no se ha vuelto a decir nada de esa institución. O sea, son de las situaciones que, como también a mí, bueno, yo pongo ya en tela de juicio que se está creando en Tamaulipas la Universidad del Crimen. Se están invirtiendo 158 millones. La Universidad del Crimen está en los reclusorios. Eso de esa Agencia Nacional de Seguridad es lo mismo que el centro de mando que nos vendieron, así como el boom tecnológico en Iztapalapa. Lo mismo, no sirven para nada, igual que la policía cibernética. El que sea la novela. Sí. Sí, sirvió la novela. Sí, de hecho saca una serie como de 10 capítulos. Era un set telenovelero que sí tuvo uso. Bueno, aquí, Teodoro, estamos viendo y como estamos haciendo ya la etapa de conclusiones. Desgraciadamente, la delincuencia, ya lo dijimos, en 3 vertientes: homicidio, desaparecidos, secuestros, están al alza y las cifras no mienten. Por el otro lado, desgraciadamente estamos viendo que este gobierno federal arrancó y pues prácticamente sin un proyecto, es más, fueron más ocurrencias. Ha sido desafortunado en dar a conocer ciertas estrategias que se le están revirtiendo. Es que yo creo que le ha faltado regresar al punto que debió haber operado inicialmente Felipe Calderón. La depuración total de las policías, el cambio de las estructuras de investigación, de seguridad nacional y ser muy conscientes de cómo deben manejar al ejército y a la marina. Aquí voy a complementar lo que han dicho. Tú hablabas de que mientras no se llegue a una reestructuración policíaca de todo ese aparato, definitivamente estoy de acuerdo, no va a haber ningún avance, porque se certifica y a los 10 días ya a lo mejor están cooptados. Yo voy a otra vertiente, y creo que esta es tan importante o más determinante, y esto tiene que ver con la esfera política, con la clase política. Mientras en este país la justicia no incida en la esfera pública, no importando la institución o el nivel de gobierno, el nivel de autoridad, siempre la impunidad va a hacer que cualquier tipo de delito grave como el narcotráfico, trata de personas, secuestros, van a ir al alza. No sé si está claro. En Colombia, si la policía está corrompida es porque segmentos de la clase política los protegen.
¿Cuántos políticos hay en la cárcel por sus vínculos con la delincuencia organizada? No. Única y exclusivamente los que caen en desgracia y son políticos de mediano... Sí, perfil. O sea, no se puede concebir que México ahorita sea el centro de distribución de cocaína a nivel internacional, y por esa vertiente, vamos, el único gobernador fue el de... ¿Quiénes han caído? El de Quintana Roo. Y son exgobernadores. De hecho, a todos los han tocado cuando son exgobernadores. Mario Villanueva, está Yarrington siendo buscado por la Interpol. Pero bueno, aquí como decía el ex de Coahuila y el ex de Michoacán. Cuando Colombia llegó a su pico, que fue en los 90. Pero Colombia inició, fíjate, importante, Colombia, un lazo muy estrecho con la DEA. Se dejó ayudar por la DEA. En poco tiempo dio de baja a jueces, magistrados, se llevó a todos, les congeló las cuentas, les quitó los ranchos. O sea, querían terminar con el problema. Porque ellos tomaron como referencia el maxiproceso en Italia. Allá encarcelaron a los empresarios que están vinculados con los delincuentes, a los grandes capos, a jueces, magistrados, fiscales, políticos, hasta el primer ministro. El ex primer ministro sigue bailando, todavía anda en la cuerda floja. En Colombia, aquí, como dicen, cuando llegó la sangre al río, fue cuando como dice el licenciado Silerio, es cuando se fueron contra todo. Cero impunidad. Y ahí fue el punto de inflexión. Y aquí la sangre ya rebasó el río y no pasa nada. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que el hijo de Fausto Vallejo, el que le dicen el Gerber, es gobernador de Michoacán, hay fotos con la tuta. Y luego a mí se me hizo desmoralizante cuando Osorio Chong, secretario de Gobernación, dice que no van a adelantar juicios, van a ver la veracidad de la fotografía. O sea, como dice el licenciado, si estaban sacando el mineral en barcos, toneladas, o sea, y todavía van a ver la veracidad. O sea, ahí estaba infiltrado todo el gobierno. Reina está en la cárcel por un video y el hijo de Fausto Vallejo no ha tocado la cárcel ni está siendo buscado por la autoridad por una fotografía. Tal vez Vallejo renunció, negoció su salida a cambio de que no tocaran a su familia. Pero aquí lo hemos dicho, en este país, mientras a la clase política, o sea, entiéndase, todo funcionario implicado, de una forma u otra, no se le detenga, no se le enjuicie, esto va a seguir avanzando y desgraciadamente con eso concluyo, como en buena república bananera, el que paga las consecuencias y con lágrimas de sangre es la sociedad. Esa es la realidad. Con eso nos despedimos, teleauditorio. Gracias por sintonizarnos, como gracias a nuestros invitados por acompañarnos. Buenas noches.